capítulo anterior os hablé de la posición relativa de agarre. Hoy os voy a hablar de algunos de los factores que ayudan a preservar esa buena posición relativa de agarre. Al final, como os decía en el capítulo anterior, la técnica la podemos dividir en, digamos, dos factores, o dos grupos de factores. Los que van orientados a reducir los picos de fuerza y que tengamos que generar menos fuerza de agarre, y los que van orientados a mantener una buena posición relativa de agarre para evitar el deslizamiento y mantener un rozamiento suficiente para que haya sustentación. Cada vez que hacemos un movimiento escalando en el que el centro de masas se desplaza al mismo tiempo que la mano que movemos, podríamos decir que es un movimiento dinámico. En todo ese tipo de movimientos, ese desplazamiento del centro de masas, esas aceleraciones y desaceleraciones del centro de masas van a determinar tanto que se produzca un pico de fuerza menor o mayor en la recepción, como que vulneremos más o menos la posición relativa de agarre. Imaginaros que yo, siempre que voy a realizar un dinámico, lo hago de tal manera que en el momento en el que recepciono, mi centro de masas se está acelerando hacia detrás y hacia abajo. Es decir, en dirección contraria, digamos, a la superficie de agarre. ¿Qué ocurre? Que estamos vulnerando esa posición relativa de agarre. Sin embargo, si yo soy capaz de acelerar mi centro de masas hacia adentro y hacia arriba, ¿qué va a ocurrir? Que voy a reducir el pico de fuerza y voy a vulnerar menos la posición relativa de agarre. ¿Por qué? Porque mi centro de masas va a estar más debajo de la superficie de agarre. Esto puede parecer relativamente sencillo, pero en realidad tiene un montón de sutilezas. Es decir, que yo sea capaz de ejecutar un timing perfecto de tal manera que yo haga una flexión de codo a una velocidad determinada que me vaya a permitir optimizar esa aceleración del centro de masas para que el momento en el que yo recepcione sea el óptimo con la velocidad óptima, es algo bastante complejo. Todo esto que os estoy comentando, en definitiva, es lo que vulgarmente se conoce como el punto cero o las habilidades coordinativas, ¿vale? Es algo que se aprende con mucha práctica. Son tantas sutilezas que al final es una cuestión de practicar y practicar mucho. Y si lo practicamos en movimientos que estén cercanos a nuestro límite, vamos a obtener un aprendizaje mejor. ¿Por qué? Porque si yo practico en un bloque fácil estas cosas, es mucho más fácil que lo supla con fuerza. Sin embargo, si yo estoy en un movimiento que está en mi límite, voy a tener un castigo inmediato, que es que si no hago una ejecución muy buena, no me va a salir, y un premio instantáneo, que es que si hago una ejecución bastante buena, cercana a un modelo de ejecución perfecto, me va a salir el movimiento. En ese sentido también podemos optimizar mucho más este tipo de recursos y trabajarlos de una manera mejor si lo hacemos sobre presas planas y sobre romos. ¿Por qué? Porque los romos son mucho más sensibles a una mala posición relativa de agarre. Es mucho más difícil de suplir con fuerza. De hecho, hay muchos casos en movimientos en romos que por mucha fuerza que tengamos, lo que nos está limitando es la posición relativa de agarre. Sin embargo, en una regleta neta o en un cazo, al final es mucho más fácil que lo suplamos con fuerza de agarre o con fuerza de tracción. ¿Qué ejercicios podemos hacer para trabajar estas aceleraciones y desaceleraciones del centro de masas? Pues en definitiva, todos los movimientos de naturaleza dinámica van a estar optimizando este tipo de recursos. ¿Alguno más analítico? Pues por ejemplo, escalar con las dos manos a la vez. Escalando con las dos manos a la vez, vamos a tener que optimizar mucho este recurso. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de acelerar mi centro de masas hacia adentro, ¿qué ocurre? Que me voy para atrás y me caigo, ¿vale? Entonces, esa fase aérea lo que está haciendo es estimular que hagamos este tipo de ejecución mejor. En este sentido, siempre se ha trabajado la fuerza de tracción principalmente con dominadas, aunque hay más ejercicios para trabajarla, pero en este sentido tenemos que tener en cuenta que en la dominada partimos de esta posición y traccionamos hacia arriba. Sin embargo, ejercicios como el remo o el remo en el TRX, lo que estamos haciendo es traccionando llevando el pecho hacia adentro. Entonces, este tipo de ejercicios nos pueden ayudar bastante a adquirir la potencia y la fuerza de tracción necesaria para realizar este tipo de movimientos que nos permiten acercar el centro de masas hacia la pared. En el próximo episodio continuaré un poco con todo este tema de la biomecánica de la técnica y me meteré más en concreto a explicar
qué ocurre en las puertas y cuál es el modelo de ejecución óptimo para vulnerar lo menos posible la posición relativa de agarre en las puertas. Espero que os haya gustado y que os sea útil.